¿Bien? Muy buenas noches, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Aquí está hablándole su hermanito Mónico Vázquez, quien va a moderar ahora un debate, un interesante debate con un tema, bueno, que todos saben de qué se trata, pero obviamente son dos debatientes distintos y quizá tengan unas perspectivas distintas. Así que tantos evangélicos como católicos, espero que tengan su libreta y estén haciendo sus anotaciones, porque lo importante es esto, es que ustedes anoten tanto los versículos como algún algo que a usted le interese de los debatientes y que le pueda servir quizá para una defensa o para un ataque a la doctrina del contrincante. Así que usted decidirá. Bien, yo voy a colocar el cronómetro de vez en cuando. Esto estoy hablando a los oponentes. Voy a estar colocando el cronómetro de vez en cuando para que vayan viendo, este es el cronómetro, para que vayan viendo el tiempo que está transcurriendo. Yo espero no tener que interrumpirlo, pero cuando falte 2 minutos, yo le voy a avisar colocando los 2 minutos del cronómetro aquí, usted pues lo va a estar viendo, ¿ok? Si yo veo que ustedes están entregados y no han visto nada, pues entonces pues desmuteo o quito la mutación, el mute, el micrófono y le aviso, ¿bien? Pero trataré lo más posible de no tener que interrumpirlo, porque yo sé que interrumpir a alguien mientras está exponiendo es muy difícil. O sea, es difícil continuarlo. El programa va a ser de esta forma. 20 minutos de exposición para ambos, 15 minutos de refutación para ambos, y van a hacer 5 preguntas, en el cual 1 minuto será para formularlo y 2 minutos para contestarlo. En la exposición va a comenzar el hermanito Marcelo, y en las preguntas va a comenzar el hermano Luis Alfinger. Bien, así que pues no quito más el tiempo. Vamos a dar paso a 2 minutos de presentación que les voy a dar a los vamos a ver si es este. Yes, mismo es. Vamos a darle 2 minutos de presentación al hermanito Marcelo para que pueda presentarse de dónde proviene, de cuál es su país, cuál es su parroquia, si asiste a una parroquia o una capilla, bueno, donde sea. Así que tiene 2 minutitos para esa presentación. Adelante. Bueno, gracias, hermano Mónico. Sí, mi nombre es Marcelo Xandaburu, soy apologista católico, soy de Córdoba, Argentina, estoy en la parroquia María Auxiliadora, trabajo allí, y me gustaría, bueno, aprovechar la oportunidad también de enviar saludos, ¿no? Quisiera mandar un saludo especialmente para el equipo de Huella Católica que nos permite este debate, para mi oponente, el hermano Luis, para ti, Mónico, que nos vas a moderar hoy. También quería mandar un gran saludo para un hermano de Guayaquil, Ecuador, que es Joseph Morales, que un hermano que siempre nos está atento a los debates y siempre nos está siguiendo, siempre está colaborando, y también a Kevin Espínola de Río de Janeiro, que están siguiendo este debate, y para toda la gente que lo siga, ya sea en vivo o en diferido después, para que le quede, para que todo esto le sirva y Dios los ilumine, ¿no?, en la búsqueda de la verdad, y que esto sea para mayor honra y gloria del Señor, ¿no? Desde aquí de Argentina, quiero agradecer a todos. Lo hago por anticipado porque no sé al final
puede pasar cualquier cosa, se puede caer el internet o algo, así que, bueno. Terminamos. Sí. Bien, ven como así escuchan, van a escuchar ¿se escuchó eso? ¿No se escuchó, verdad que no? No, usted no lo escucha. Yo sí lo escuché, Pero, sí lo escuché. ok, ok, se escucha una alarma y en la alarma pues saben que ya el tiempo se terminó. Obviamente yo le voy a dar, si no han terminado de exponer la idea en la oración, obviamente les voy a dar unos cuantos segundos para que puedan completar la idea, pero no puedo seguir con tiempos de exposición extra porque será injusto. Vamos a pasar entonces al hermanito Luis Alfinger para que pueda presentarse. Voy a reiniciar aquí. 2 minutos. ¿Preparado? Sí. Sus 2 minutos de presentación comienzan ya. Buenas noches y Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Alfinger de Venezuela. Me encuentro en la ciudad de Maturín, aunque soy de Maracay, cerca de Caracas. Me encuentro en el oriente del país. Bueno, en esta noche voy a estar con mi amigo Marcelo. Somos conocidos ya como de hace un año o más, si no lo recuerdo bien. Vamos a estar exponiendo, yo lo voy a estar exponiendo de acuerdo a lo que es el área evangélica reformada. Esa es la teología la cual presento. Vamos a estar exponiendo, perdón, vamos a estar exponiendo esta idea sobre el purgatorio y el punto de vista que tenemos nosotros. Que también Dios bendiga al hermano Mónico, lo voy a llamar hermano también, que cada uno pueda escuchar, que cada uno de los que esté o los que vayan a ver el video después puedan observar el video y puedan tener cada quien su propia, digamos, forma de pensar y argumentación de acuerdo a lo que enseña la Biblia y el debate. Espero que sea todo bien, que la internet no se caiga, que la internet nos trabaje bien en esta noche mediante la voluntad del Señor. Amén. Hasta aquí dejo la presentación. Muchas gracias. No sé si es mucho preguntar. ¿Pueden indicar de dónde usted se está congregando, el nombre de la congregación? Sí. Ok, ¿me escuchas, verdad? Sí, claro. Ok, bueno, me congrego en una iglesia cristiana evangélica. Tengo un hermano que es pastor, en la cual trabajo en esta obra y en varias obras que trabajamos. Yo trabajo en el área de enseñanza, en lo que es la enseñanza de adultos. Teológicamente presento la teología reformada y enseñamos en el área totalmente teológica, todo lo que tenga que ver con el área teológica en nuestra área de nuestra ciudad, en lo que es una iglesia pentecostal, pero mi forma de teología es reformada. Ok. Gracias. Creo que los hermanitos preguntan de vez en cuando. Bueno, voy a dar un saludito rapidito a Mario Carcamo. Bendiciones. Al canal católico Siguiendo la Huella del Maestro, que es el hermano Joseph. También está por aquí. Nos están viendo desde Bolivia, Santa Cruz también. El hermanito Santiago Guzmán. Y aunque ustedes no lo crean, lo están viendo también desde Arkansas. Edgar Cardona Mata, Dios te bendiga, hermanito. Tenemos desde Atlanta también, ustedes están siendo internacional, o sea, ya están en Estados Unidos también. Manuel Bueso, bendiciones. Y alguien de Nicaragua también mandó saludos también. El hermanito Yaril Onel Torres Talavera. Bien. Bueno, yo espero que los suscriptores que estén viendo esto comiencen a anotar tan pronto el hermano Marcelo vaya a comenzar, porque es importante que anoten. Bien, así que hermanito, voy a ponerle aquí los 20 minutos, rapidito. Muy bien. Ajá. Okay. Ahí se ve, está moviéndose sin querer. Ahí se ven los 20 minutos. Así que hermanito Marcelo, sus 20 minutos comienzan ya. Bueno, gracias, hermano Mónico. Bueno, primero tenemos que aclarar que lo que es el purgatorio, ¿no? Porque muchos dicen que es una segunda oportunidad y no es así. ¿Qué viene a ser el purgatorio? Es el lugar donde se purifica, o el estado, mejor dicho, no es un lugar.
donde se purifica nuestra alma. ¿De qué se purifica? Vamos a aclarar algo. Nosotros podemos cometer pecados, ¿verdad? Nuestros pecados son perdonados. Entonces uno dice, ¿de qué se tiene que purificar? Bien. Nuestros pecados pueden ser perdonados, pero nuestra alma no está santificada, no tiene el nivel de santificación necesaria para entrar a la presencia de Dios, ya que Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Uno puede haberse perdonado el pecado, pero uno muchas veces vuelve a caer en pecado, y eso es porque nuestra alma no tiene la santidad necesaria para alcanzar todavía la presencia de Dios. A una persona la puede, quizás mañana Dios la llama a su presencia, puede estar los pecados perdonados, pero esa persona a lo mejor no ha superado todavía ciertas cosas para poder decir que tiene la santidad necesaria para ver al Señor. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que a lo mejor es muy buena, una persona que hace obras de caridad, va a la iglesia, trata de vivir conforme a la palabra de Dios. Pero tiene ciertos pecados que aún no ha superado, a lo mejor la persona es, quizás no hablemos de pecados graves, ¿no? Hablemos de cosas sencillas a lo mejor, pero puede ser una persona que fuma, puede ser una persona que a lo mejor tiene malos pensamientos o tiene pecados de omisión, ¿no? Que aquel que pudiendo ayudar a alguien no lo hace. Entonces, a veces puede llevar toda una vida superar todos los pecados, ¿no? Entonces, una persona que no ha superado todo eso no tiene el nivel de santidad para ver a Dios. Entonces, como Dios es justo, no va a condenar a esa persona por eso. Esa persona solamente porque es una buena persona, porque debemos convenir que ahí solamente van las personas que alcanzaron la salvación. Como Dios es justo, le va a purificar, la va a purgar. Nosotros le decimos purgatorio, ustedes pueden decirle como ustedes quieran. Va a purgar su alma para dejarla apta para estar el día de mañana frente a Dios, para poder ver al Señor, como dice Hebreos. Apocalipsis nos dice también, 21-27, que nada impuro, nada manchado puede entrar al cielo. O sea, es un hecho que tiene que haber una purificación. Y también, si uno lo hace, uno se pone la mano en el corazón, uno sabe, y si es honesto con uno mismo, uno sabe que si hoy Dios lo llama a su presencia, no está apto para ver a Dios. Porque uno sabe que tiene debilidades, sabe que tiene muchos pecados que no ha superado, a lo mejor no pone la mejilla, no pone la otra mejilla frente a una eventualidad muy dura. Supongamos que si una persona le hace daño, quizás a un ser querido, a un hijo, a una madre, yo pregunto, aún así, ¿amas a esa persona como a ti mismo? ¿Amas a esa persona como a otro que te hace bien? Entonces, debemos preguntarnos si realmente estamos aptos para ver al Señor si nos llamara hoy día. El purgatorio es eso, es el estado en el cual nuestra alma es purificada para poder ver al Señor el día de mañana. Pero no es para cualquiera tampoco. Los que merecen la condenación son condenados. Eso es solamente para los que merecen la salvación, para aquellos que han hecho una vida digna de merecer el cielo, pero no se encuentran preparados. Por eso nos dice, a ver, la cita la tenía por acá, por eso en Mateo 5:25
nos dice el Señor, ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. O sea, ¿quién es mi adversario? ¿Por qué me van a meter a la cárcel? ¿De qué está hablando? Bueno, aquí lo que nos está enseñando es que debemos superar todas esas cosas, ¿no? Porque si no, iremos a la cárcel. Ahora, ¿qué es la cárcel? Ni más ni menos que el purgatorio, porque de la cárcel se sale, ¿no? Y ya en la antigua alianza ya estaban estas cosas, ya el pueblo judío ya creía en esto, el pueblo de Israel. De hecho, por ejemplo, lo que es el Sheol, ¿no es cierto? El Sheol viene a ser lo que vendría a ser el infierno griego, ¿no? Que es donde estaban todos los muertos, ¿no? Lo podemos ver, no voy a leer todas las citas, pero las voy a dar nomás. Números 16:30, números 16:33, 1 Samuel 2:6, 2 Samuel 22:6, Ezequiel 31:14 o Ezequiel 31:16. Ahí nos muestra lo que es el Sheol, ¿no? Que es el lugar donde estaban todos los muertos, que vendría a ser el equivalente al infierno griego. Después estaba la Jena, ¿no? La Jena, que es el lugar de condenación, que vendría a ser el equivalente al Hades en el griego, ¿no? En Mateo 5:22, por ejemplo, nos dice, pues yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la Jena de fuego. Mateo 23:33 dice, serpiente, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la Jena? ¿No? Nos está diciendo lo que es la Jena, ¿no? Que es el lugar de condenación, el lugar de castigo. Después tenemos el seno de Abraham. Hay muchas más citas, pero ahora para que me alcance el tiempo, no las voy a leer todas, solamente les voy a dejar las citas. Tenemos el seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde iban los santos de la antigua alianza, justamente como Abraham o como Moisés, ¿no? Que estuvo en la transfiguración de Jesús. Vendría a ser el equivalente, en el griego se harían los campos elíseos, por ejemplo, ¿no? Tenemos por ejemplo, la enseñanza que nos deja Jesús del rico Epulón y el joven Lázaro, ¿no? Donde al rico Epulón va a un lugar de condenación, ¿no? Que es la Jena, y el pobre Lázaro va a un lugar de consolación, que era el seno de Abraham, ¿no? Dice Lucas 16, del 22, dice, sucedió pues que murió el pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el Hades es el equivalente a la Jena. Y el seno de Abraham vendría a ser el equivalente a los campos elíseos. Pero había otro estado también, ¿no? Que es vendría a ser en el griego sería las prisiones, ¿no? Las prisiones, que ahí iban de acuerdo al pecado que tenía. En Israel, eso era el paraíso, ¿no? En Lucas 23:43, Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, no confundamos este paraíso con el Edén, ¿no? Con el jardín del Edén. Este es un estado donde iban las personas que no merecían la condenación, pero tampoco estaban aptas para ir al seno de Abraham. ¿Cómo sabemos que es este paraíso? Porque en 1 de Pedro 3:19
nos dice que en el Espíritu fue a predicarle a los espíritus encarcelados, o sea, los que estaban en prisiones. No es un lugar de condenación, porque los que están en un lugar de condenación no salen. Y los que estaban en el seno de Abraham eran los santos, entonces tampoco es ese lugar. Donde estaban los espíritus encarcelados es justamente el paraíso, que era un estado intermedio, donde estaban aquellas personas que no habían alcanzado la santidad, pero tampoco merecían el infierno, ¿no? O la ajena. Por eso siempre nos compara, así como en el griego eran las prisiones, por eso nos compara a nosotros con la cárcel, ¿no? En 1 Corintios, en el capítulo 3, del 13 al 15, nos dice: la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. No obstante, quedará salvo, pero como quien escapa del fuego. O sea, ¿qué nos está diciendo? La obra será probada por el fuego. Esa persona se va a salvar, pero antes sufrirá el castigo, o sea, antes va a tener que purgar, ¿no? Antes va a tener que purgar. Se va a salvar, pero va a tener que purgar todo, porque así era en esos tiempos una persona que, por ejemplo, una persona que faltaba la ley, una persona que, por ejemplo, debía dinero y no podía pagarlo, era encarcelada. Por eso nos pone este ejemplo así. Era encarcelada esa persona. Y esa persona trabajaba en prisión hasta pagar la deuda, ¿no? Entonces, por eso nos hace la comparación de Mateo 5:25 y nos habla acá también de la obra probada por el fuego, ¿no? La relaciona con una cárcel, ¿no? Tenemos también el Señor nos dijo, ¿dónde está la cita? Mateo 12:32. Dice: y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿A qué se refiere con ese perdón? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que hay otro lugar donde se perdonan los pecados, no solo acá. Entonces, esto nos pone en evidencia que hay un lugar aparte del cielo, donde está el Señor, y del infierno, el lugar de condenación eterna, hay otro lugar. Mi querido amigo y hermano va a tener que demostrar que ese lugar no existe, o que si existe es para otra cosa. Eso es lo que... vamos a... Bueno, entonces, para que quede claro, esto, el purgatorio, es algo que ya el pueblo de Israel ya creía en eso, ¿no? Tenemos la prefigura en Israel. Quizá no lo llamaban purgatorio. El nombre de purgatorio lo pone la Iglesia Católica mucho tiempo después, pero es el hecho el que está, es como la palabra Trinidad. La palabra Trinidad la puso la Iglesia Católica, pero la doctrina estaba en la Biblia. Nosotros tenemos la prefigura ya. Y al tener la prefigura, tenemos también la cita de la figura. Si el hermano no cree, o cualquiera que no crea que el purgatorio existe, entonces la forma en que lo pruebe va a tener que demostrarlo también desde la prefigura, ¿no? Porque San Pablo nos dijo que
La antigua alianza es la sombra de lo venidero. Era la prefigura. La iglesia de Cristo tiene la prefigura de todo. Todo lo que enseña y todo lo que hace tiene la prefigura en la antigua alianza. Uno no puede enseñar algo si no está la prefigura en la antigua alianza. O sea que aquella persona que diga que no existe el purgatorio o que no existe ese estado, tiene que probarlo desde la prefigura, no solo desde la nueva alianza. Pero si uno es honesto con uno mismo, uno sabe que uno no es merecedor, si muriera hoy, de entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo haría? Si Dios es justo, ¿qué haría? Yo le preguntaría a esa persona, ¿no? ¿A dónde iría? ¿Lo va a castigar por eso? ¿Por una falta? ¿Por no haber superado un pecado? Todos sabemos dentro nuestro que no estamos aptos. Sabemos que hay pecados que no hemos superado todavía. Tenemos la prefigura de la antigua alianza, tenemos la figura en la nueva alianza. Tenemos, bueno, con el hermano dijimos que no íbamos a dar, íbamos a hablar solamente con Biblia, pero para los que quieran lo pueden buscar desde la historia. También la iglesia primitiva ya enseñaba estas cosas, ¿no? O sea, la iglesia inmediata de Jesucristo y los apóstoles y sus sucesores ya enseñaban esto. Solamente después de 16, 17 siglos en adelante se dejó de creer en eso, pero bueno, esas son cosas que inventaron los hombres, ¿no? No tienen razones bíblicas. Bueno, el hermano nos iluminará ahora cuando le toque su exposición con eso. Bueno, creo que lo hice más rápido de lo que había calculado, así que quiero ver si no me queda ninguna otra cita. No. No, voy a concluir acá, faltándome 2 minutos, no importa, porque he dicho lo que quería decir. Bueno, hermano, yo voy a concluir aquí con esto termino mi exposición. Muy bien, todavía queda 1 minuto y 50 segundos para concluir. Sí, pero no. Ok, lo va a dejar, no hay problema. No hay problema. Le doy paso a mi amigo Luis. Bien, vamos a dar paso. Apaga el micrófono, Marcelo, por favor. Bien. Vamos a dar paso entonces al hermanito Luis Alfinger para que exponga lo que él no cree, o por lo que él no cree, supongo que así será, sobre el purgatorio. Así que a los suscriptores y los que estén viendo el video, sigan anotando esos textos, los comentarios, anótenlo, porque es importante. Estamos hablando, son un debate y es importante que tengan anotaciones para ambas partes. Ok, hermanito Luis, ¿estás preparado? Sí. Ok. Sus 20 minutos... ¿Me escuchaste? Sí. Sí, le escuché. Sus 20 minutos comienzan ahora. Ok, me toca la parte de la negativa. Voy a presentar estos 20 minutos mi argumentación con 3 puntos o 3 premisas. La primera tiene que ver con la lógica de la salvación. O sea, de acuerdo a la lógica que enseña este tema en sí. La segunda, lo que tiene que ver con las palabras clave utilizadas en este tema, lo que es Ena, Hades, Seol, palabras claves como estado, condición, lugar, que tiene que ver mucho en este tema. Y por último, lo voy a presentar en lo que enseña la Biblia. Por último, si me queda el tiempo, presento los textos bíblicos. En lo primero, nosotros dividimos la teología
en lo que es teología reformada y teología católica. Cuando yo estudié a comienzos, hace tiempo, la teología católica siempre va por las tradiciones y la teología reformada se agarra de la sola. Una de las solas, que es la principal, es la sola escritura en latín. Entonces, al decir sola escritura, por eso va a ser mi argumentación con el amigo Marcelo en lo que fuera nada más la escritura. Después vamos a la refutación. Ahora, lo que es la lógica salvadora, existe el estado intermedio. No negamos que no exista el estado intermedio. Sí existe el estado intermedio, para que se tenga en cuenta eso. ¿Qué es lo que sucede? Que en el estado intermedio que estamos hablando, y gracias a Dios que nosotros estamos de acuerdo en que existe el alma. La problemática existiría si fuéramos un debate con un testigo de Jehová que no cree en el alma, o un debate con un adventista que habla de aniquilación. Pero los dos creemos en la existencia del alma y creemos que después de la muerte, en griego thanatos, que es separación del cuerpo al alma, después de la muerte existe un estado intermedio. Ahí es donde viene la lógica salvadora. De ese estado intermedio existen nada más dos esferas o dos lugares que son o para condenación eterna o para vida eterna, que son los que son redimidos con la sangre de Cristo, todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, que creemos en Jesucristo, que hemos hecho partícipe al Espíritu Santo en nuestra vida, vamos para este lugar a presencia de Él, de Jesucristo. Ya lo voy a demostrar por los versículos bíblicos. En lo que es la condenación, existe ese estado intermedio del alma que va a esa esfera. El espíritu va a Dios, como lo enseña la Biblia. El alma va a esa esfera para esperar el juicio final, resurrección de los muertos y juicio final. Al igual que el que va a la presencia de Jesucristo, va a esperar resurrección, generar glorificación del cuerpo, juicio final. Eso es también parte de la escatología, pero la escatología personal. En lo que es la lógica salvadora que nosotros sustentamos, tenemos que entender que el que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo pasa a ser morada en nosotros. Y en esto, en lo que es la lucha de la carne con el área espiritual, entra el tema de la salvación y de la santificación. También entra el tema del alma. Eso trata, para eso estamos aquí. Ahora, en lo que son las palabras clave. Lo que son las palabras clave, y aquí tengo mis anotaciones. Mucho cuidado, no es un libro, son mis anotaciones. Por ejemplo, tenemos la palabra Seol y la palabra Kever. La palabra Seol es el estado de las almas en el Antiguo Testamento, lo que creían los judíos, los hebreos. El Kever es el sepulcro. El Kever es un lugar geográfico. En cambio, el Seol, aunque nuestra versión Reina Valera tenga sus pequeños, grandes problemas, nosotros sabemos que el Seol es el lugar o el estado donde se encuentra esta alma. Pero, ¿qué sucede? Que es antes de la llegada a Jesucristo. Al llegar a Jesucristo sabemos que pasa al griego. En el idioma griego tenemos lo que es el Hades y lo que es el Emeleión. El Hades pasa a ser lo que era el Seol, el lugar de aquella alma, pero sin Jesucristo. Lo que pasa es que los judíos no crearon en sí una creencia como tal, como si la crearon los griegos. Los griegos, sí, en el Nuevo Testamento, que es la luz del Antiguo, se logró entender que existe lo que es el paraíso, el tercer cielo, el mismo, digamos, el cielo, todo lo que tenga que ver con la presencia de estar con Jesucristo. Juan, capítulo 14, versículo 2. Bueno, después lo leo también. Al llegar a lo que es el Gehenna, que ahí sí tendría que alargarme mucho, pero el tiempo es corto. El Gehenna es la palabra usada para hablar de ese sitio final. El sitio final donde sí hay condenación completa eterna. No es que no exista, digamos, una condenación a la lógica de que el alma sale del cuerpo, va a tal sitio y de ahí lo podemos sacar. Eso es imposible. Eso es imposible, porque aquí en vida, es que tuvimos el privilegio de recibir al Señor Jesucristo. Y el que no creyó en el Señor Jesucristo, lamentándolo mucho por él. Ahí es donde hablamos del infierno. El Gehenna, en nuestras versiones, pasa a ser lo que es la palabra infierno. El Gehenna viene del valle de donde mataban a los niños, de Moloch, de los reyes, acá,
y Manasés, si no me equivoco. En los tiempos de Jesucristo estaba al oriente, era el vertedero de basura, y el Señor da alusión de ese sitio como hablando de la condenación eterna. Las palabras claves, por ejemplo, muerte, como ya lo dije, muerte, separación, es tanato en griego. Para no enredarnos tanto, para no buscar tantos conceptos y aquello, muerte es separación. La otra palabra, estado, estado es un sitio, pero un sitio que caracteriza. Los judíos utilizaban este estado con un término hebraico llamado duerme. No existe el dormitar del alma, eso no existe. Y también ya voy a los versículos. Los judíos utilizaban esa palabra como de que si el alma durmiera, pero en Juan capítulo 11, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, se produce que él les dice, Lázaro no está durmiendo, ha muerto. Cuando se habla del término de dormir, era una terminología que utilizaban ellos para hablar de alguien que supuestamente estaba durmiendo el alma, no, que había separación y iba a este estado intermedio. El estado intermedio, hermano, se refiere exactamente a ese lugar, sea para condenación o sea para vida eterna. Para vida eterna ya estamos con Jesucristo, pero en el momento de la condenación, para aquellos que todavía, o mejor dicho, que no han recibido a Jesucristo, tengas en cuenta que existe ese lugar. Cuando alguien va preso, va a un juicio durante 6 meses, dependiendo del país, dependiendo de la constitución del país, o 3 meses. Ese sitio es donde va a estar esa persona. Estoy hablando de una persona normal que tal vez lo agarraron robando, estoy dándolo como ejemplo. Ese sitio, en ese momento, es aquel sitio donde va a estar esa persona, pero en el día del juicio final, volviendo a lo que es el tema, es donde el Señor va a colocar a los izquierdas, a los de la derecha. Ahí es donde llegamos también al tema de la salvación. El tema de la salvación es no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:9, pero no es el tema en sí. Entonces, los que no han recibido al Señor Jesucristo, ya tengan en cuenta que van a ese sitio. Estoy hablando del alma, no de la persona, para el día del juicio, resurrección de los muertos, glorificación de aquellos que han recibido a Jesucristo, 1 Corintios capítulo 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, está también la palabra lugar, es un sustantivo. En griego es topos, representa en este punto una esfera espiritual, porque no es un lugar, es como este espacio, así como los demonios. Los demonios están en una esfera que nosotros no vemos, o los ángeles están en una esfera que nosotros no vemos. Cabe la pregunta, ¿dónde está el cielo? El cielo no está en Marte, el cielo no está en Plutón. O cabe la pregunta, ¿dónde está el infierno? El infierno es un lugar espiritual, no terrenal. Por eso está el enredo con las palabras de Meleón y Keber, que ya las expliqué. También está la condición. Cuando se utiliza la palabra condición, está hablando de la naturaleza. La naturaleza donde están esas almas es una condición, pero es una condición o de condenación o de presencia del Señor Jesucristo, de estar con Él, al lado de Él. Voy a los versículos, que el tiempo me va a ahogar, el tiempo me puede ahorcar. También, ya lo expliqué esta parte. Hay palabras que se tienen que utilizar bien, como la palabra fuego. Pero vamos a los versículos, que son importantes. Si me da tiempo, los puedo decir todos. Comenzamos en Lucas 23:45. Cuando hablamos de el paraíso, estamos hablando del sitio donde directamente iba la persona que moría creyendo en el Señor Jesucristo. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay otro paraíso, no hay un cielo separado del paraíso, pues es un solo sitio. Es un solo sitio. Cuando él le dice esta palabra, estaba hablando de ese lugar. Lógicamente, todas estas almas que están ahí están esperando la resurrección de los muertos. Vamos a un versículo importantísimo. En Apocalipsis capítulo 6, yo me imagino que muchos aquí se lo saben. Cuando habla exactamente en el versículo 9, dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, estaba leyendo el capítulo 5, 6, 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estaba hablando del cielo, del paraíso. Es lo mismo. Pablo lo llamó en 2 Corintios capítulo 12, lo llamó el tercer cielo, donde yo palabras inefables que no les he dado dar aquí en la tierra. Pablo lo llamó el tercer cielo. Es el mismo lugar, no son varios sitios, solamente son 2 esferas. O es una esfera de condenación o es una esfera de vida eterna.
Continuamos con los versículos importantes. Cuando habla de condenación y cuando habla de castigo, lo primero que nos viene a la mente es Mateo, las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló mucho de este sitio, o de esta esfera. El Señor Jesucristo habló bastante de este sitio. Mateo capítulo 25, vamos al versículo 46. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Está hablando de dos. Ahora, si retrocedemos un poquito, no puede existir un sitio donde el alma va y es sacada para llevar luego al paraíso o al tercer cielo o a la presencia del Señor. ¿Por qué no puede existir? Porque no está en la Biblia. Sola escritura. Porque no está registrado en la Biblia esto. Si no está registrado en la Biblia, yo aquí puedo sacar, creo que tengo 14 versículos. En ninguno de estos versículos estoy hablando de la presencia del Señor Jesucristo y estoy hablando de aquellos que son castigados. Estoy hablando del alma. Nunca me dice, en ningún momento me dice, porque se le llamaría exegesis, no exegética, porque estoy suponiendo algo. Bajo una lógica estoy suponiendo algo. Nunca me dice que un alma que ha sido condenada es sacada a otro sitio. No me lo dice, porque puede ser que surja esa pregunta. Vamos a continuar con los versículos. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, cuando habla también de condenación. El apóstol Pablo lo presenta directamente. Primera de Tesalonicenses, sí, lo tengo anotado. 2 Tesalonicenses 1:9, disculpe, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Aquí entran los atributos divinos, entran los atributos de justicia, de amor y de ira de Dios. ¿Por qué de amor? Porque los que van a la presencia del Señor se les dio la oportunidad de arrepentirse, como enseña Romanos capítulo 10, de arrepentirse de corazón, estando vivos. Porque si yo les digo algo, suena un poquito fuerte, a mí me parece algo ilógico que una persona, sea por el pecado X, tenga oportunidad cuando nosotros que estamos vivos tenemos la oportunidad. ¿Me entiendes? Cuando habla de condenación eterna de estas personas, todavía no estamos en el juicio final, porque llegará el día del juicio final. Estas personas, lógicamente, van a estar para el juicio final. Vamos a leer otro versículo, vámonos atrás otra vez. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo, 14. Romanos 14, versículo 9, 8, 9, vamos a leer 2. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos como que muramos, del Señor somos. 9, verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Exactamente. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. ¿Qué diría el apóstol Pablo sobre este tipo de pensamiento? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el morir es vivir. O sea, para Pablo era importante morir. Claro, él no se iba a suicidar, lógicamente. Pero Pablo sabía que iba directo a donde estaba el Señor. Pablo presenta, porque para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Porque ahí presenta ya lo que viene hablando de Filipenses. ¿Dónde enseña el Señor Jesucristo esto que yo acabo de decir? En Juan capítulo 14, ¿verdad? Juan capítulo 14, que tal vez versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Otra versión diría mansiones. Otra versión diría casas. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y estaba el Señor todavía y el Señor no había resucitado. Lo estaba diciendo en un momento clave. Vamos a seguir con lo que llama el Señor las tinieblas. El Señor Jesucristo le llama tinieblas a ese lugar. Cuando él habla de las tinieblas, en sus parábolas, él les dice, el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Son palabras simbólicas. Téngase eso en cuenta. Ahora bien,
Vamos a buscar esos versículos. Marcos 9:43. Marcos 9:43, por si acaso. Dice, y si tu mano te sirve de tropiezo, córtala. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al Gehenna. Bueno, Reina Valera coloca infierno. Está bien. Al fuego, excluido. Yo estoy leyendo Reina Valera 7:7, ¿no? El Señor utiliza la palabra fuego, no es fuego de que se quema material, lógicamente, es simbólico. Cuando habla de una manera simbólica en sus parábolas, él utiliza la palabra fuego. La palabra fuego simbólicamente en la Biblia tiene hasta 4 o 5 significados, de acuerdo al contexto. De ahí se sacaría de acuerdo al contexto. Aquí en este momento está hablando de una manera simbólica de tormento. Ahora, en lo que es Lucas 16, que Lucas 16:23, si leo Lucas 16 va a ser nada más un solo versículo. Lucas 16 me habla también exclusivamente en ese punto de que existe un lugar intermedio después de la muerte, pero yo lo diría al estilo venezolano. Si no te agarra, te cae. Así de sencillo. No existe un después, porque sería una sinvergüenzura. Entonces alguien me diría, hermano, pero robar no es mentir, pero delante de Dios todos los pecados son iguales. Ante Dios cualquier pecado que se comete es pecado. Y si nosotros estamos en los caminos del Señor Jesucristo, existe una santificación, que la da el Espíritu Santo. 16:23 de Lucas, 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Verdad? Lo está diciendo el versículo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Los judíos en ese momento le llamaban el seno de Abraham al paraíso. Jesucristo todavía no había resucitado. Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. Se tienen que utilizar terminologías hebraicas, judías. Eso se le llama hebraísmo en el lenguaje de hermenéutica. Vamos a buscar otro versículo que creo que todavía me da chance, tiempo. Vámonos a Marcos. Bueno, ya leí 25 de Mateo. Sí, 25 de Mateo. Lo que pasa es que en 25 de Mateo hay varios versículos. Ya yo leí el 45, pero el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Ahí ya está hablando del juicio final. Ahí ya está hablando exactamente de la condenación. Ya cuando él va al juicio, ahí es cuando se coloca en Apocalipsis capítulo 21 y 22, que habla de la Nueva Jerusalén para nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Para aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo, aquí lo nombra. Dice el versículo 42, porque tuve hambre, y le da el ejemplo, porque los dones nos salvan. Entonces se le presentan ante él en Mateo capítulo 7, y le dicen que nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos milagros, y él le dice, no, apartado de mí, malditos hacedores de maldad. En conclusión, que ya estoy viendo la hora, existe el estado intermedio, pero existen nada más dos esferas, o existe la esfera de condenación eterna de aquellos que están esperando el juicio final, o existe el de nosotros, los cristianos, que estamos esperando en la resurrección de los muertos. Estoy hablando ya en la forma de una muerte, separación física, ténganlo en cuenta, estamos hablando de las almas. Bueno, mis hermanos, hasta aquí los dejo y espero que siga el hermano Mónico. Muy bien, le quedó un restante de 15 segundos para culminar. Vamos a colocar ahora el temporalizador en 15 minutos, que son la refutación. Bien, aquí en la refutación ustedes pueden utilizar el tiempo como ustedes quieran. Si algo se le quedó para exponer, pueden utilizar parte del tiempo y la otra parte para refutar. Esa es discreción del que está refutando. Bien, les recuerdo a todos los hermanos que están viendo el canal de Huella Católica, un canal de debates y de apología también. Y pues este que le habla es el hermano Mónico, nombre extraño pero único, desde Junco, Puerto Rico. Por eso es que me oyen con ese acento distinto a todos los otros latinos. Así que vamos a dar paso al hermano Marcelo con sus 15 minutos de refutación. ¿Preparado, hermano Marcelo?
Encienda su micrófono. Gracias. Sí, así es. Muy bien. Si no hay mucha molestia, hermano Marcelo, a ver si Bueno. puedes subir un poquito su voz para que se pueda escuchar, porque se oye muy bajito y algunas veces no le escucho bien lo que está diciendo. Así que, si no hay mucha molestia. Se oye muy bajito. No hay problema. Así que Bueno, sí, no hay problema. No hay Ok. problema, mientras no vivimos, no hay problema. Ok. Sus 15 minutos comienzan ya. Bueno, gracias, hermano Mónico. Bueno, tal cual estaba previsto, el hermano Luis no puede presentar su doctrina desde la antigua alianza, desde la prefigura. Pero hay algunos conceptos que están errados por parte del hermano Luis y yo se lo mostré y se lo voy a volver a mostrar con cita bíblica. Primero, el hermano pone un poco como excusa de que al ser redimidos no necesitamos eso. No necesitamos un lugar de purificación o porque ya creemos en Cristo y ya está. A ver, que estemos redimidos no significa que estemos salvados. Recordemos que Judas también creía en el Señor y lo traicionó. El hecho de que una persona recibe el Espíritu Santo no garantiza de que sea un santo o de que tenga el nivel de santidad suficiente para ver al Señor. Como todos habrán visto en las noticias, muchas veces habrán visto de pastores que son pedófilos y violadores, y habrán visto también sacerdotes que son pedófilos y violadores. Esas personas también recibieron el Espíritu Santo y también creen en Dios, y son servidores de Dios, son ministros de Dios y de Jesucristo, ¿no? San Pablo nos dice que son embajadores de Cristo. Y sin embargo, como verás, hermano, hay pecados que no han superado, y esas personas no pueden ver al Señor, ¿no? Nos habló también, él mismo nos dio la cita, ¿no? Cuando Jesús le dice que no todo el que le llame Señor, Señor se salvará. Dice, ¿cómo no hemos predicado? Hemos predicado en tu nombre, hemos expulsado a demonios en tu nombre. ¿Qué le va a decir Jesús aquel terrible día? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, él mismo se está refutando, se está demostrando que el creer en Cristo y en hacer cosas en su nombre no te garantiza la salvación. El mismo Señor lo está diciendo y él mismo se está refutando con eso, ¿no? También nos habló del Sheol. El Sheol no es el Hades. Yo le di cita bíblica, ¿no? Y se la voy a volver a dar. El Sheol era el lugar donde estaban los muertos, pero no el lugar físico como un cementerio, digamos, era un lugar espiritual, digamos, donde estaban los muertos. Y lo voy a leer, yo di la cita, pero lo voy a leer, dice, número 16:30. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y bajan vivos al Sheol, sabréis que esos hombres han despreciado a Yahvé. 16:33, el mismo número. Bajaron vivos al Sheol con todo lo que tenían, los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. Primera de Samuel 2, versículo 6. Yahvé da muerte y vida y hace bajar al Sheol y retornar. Segunda de Samuel 22, 6. Los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Ezequiel 31, 14. Ha sido para que ningún árbol plantado junto a las aguas se engreía de su talla, ni levante su copa por entre las nubes, y para que ningún árbol bien regado se estire hacia ellas con su altura, porque todos ellos están destinados a la muerte, a los infiernos, como el común de los hombres, como los que bajan a la fosa. Ezequiel 31, 16. Hice temblar a las naciones por el estrépito de su caída, cuando lo precipité en el Sheol, con los que bajan a la fosa. En los infiernos se consolaron todos los árboles de Edén, lo más selecto y más bello del Líbano, regados todos por las aguas.
aquí estas citas que di demuestran que el Sheol y el infierno es el mismo lugar. Infierno en griego, Sheol en hebreo. Pero es el mismo lugar, o sea, es el lugar donde estaban todos los muertos. Pero después está el lugar de condenación, que viene a ser la Jena en el hebreo y el Hades en el infierno, ¿no? Mateo 5:22, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la Jena de fuego. O sea, eso es la Jena, es el lugar de condenación. Mateo 23:33, serpientes, razas de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la Jena? O sea, la Jena es el lugar de condenación, acá lo dijo bien clarito, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la Jena? Que es el equivalente al Hades del griego, ¿no? Que dice Lucas 16:23, estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? O sea, el Hades y la Jena representan el lugar de condenación, el lugar de castigo eterno. Y yo estoy dando cita bíblica, ¿no? El hermano no nos dio esa referencia de esta forma. Entonces, voy a volver a repetir también el seno de Abraham. El seno de Abraham era también el lugar donde estaban los santos de la antigua alianza, aquellos que se habían salvado como Abraham, como el mismo Lucas 16:23 dice, estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, Lázaro estaba en el seno de Abraham, es el lugar donde están los santos de la antigua alianza, donde estaba Abraham. Moisés también, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús se apareció Moisés. Lucas, en Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida. Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado, ¿no? O sea que el seno de Abraham es un lugar de condena, de descanso, ¿no? Pero vamos a ver ahora el tema de lo que es el paraíso. El hermano mencionó otra cosa. Dice Jesús en la cruz, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo al ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Bien. ¿A dónde fue Jesús cuando muere? ¿A dónde fue Jesús cuando muere? ¿Fue al seno de Abraham a predicarle a los santos? ¿O fue a la Gehenna a predicarle a los condenados? ¿A quién le fue a predicar? Porque 1 Pedro 3:19 nos dice que en el Espíritu fue también a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa encarcelados? Que van a salir, que están pagando un precio, están pagando una deuda, por eso están encarcelados. En el griego eran prisiones, en Israel eran cárceles, ¿no? Ese lugar era el paraíso, porque ahí es donde fue Jesús. O sea, si decimos que el paraíso no es ese lugar, entonces estamos diciendo que Jesús o nos está mintiendo de alguna forma, porque entonces no fue a dónde fue a predicar. Porque Jesús dijo que iba a estar con él en el paraíso ese día, y la palabra nos dice que estuvo en un lugar donde le fue a predicar a espíritus que estaban encarcelados, estaban pagando una deuda. Entonces es el mismo lugar, porque la palabra de Dios no miente ni se contradice, es el mismo lugar. Lugar entre comillas, ¿no? Porque no estamos hablando de un lugar físico tridimensional que podemos ver, estamos hablando de un estado espiritual, ¿no? Por eso es lugar entre comillas en realidad, es un estado. Ahora, como yo dije antes, lo que la Iglesia Católica le llama purgatorio
no es una segunda oportunidad, no es que decir, bueno, yo no hice las cosas acá, entonces cuando me muero tengo otra oportunidad allá. No, eso no es el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde van las personas que merecen la salvación, pero que su alma no está purificada. ¿Por qué? Porque su alma no ha superado el pecado. Su alma, si esa persona, como lo dije antes, lo voy a volver a repetir, a mí hoy me llama Dios a su presencia. A lo mejor yo me confesé, mis pecados fueron perdonados, listo, está. Pero si yo hubiera estado vivo, yo a lo mejor sigo pecando. ¿Por qué? Porque no tengo el suficiente grado de santidad para poder ver al Señor. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Apocalipsis 21:27 nos dice que nadie impuro puede entrar al cielo. Entonces, aquellas personas que merecen la salvación, pero que aún no han superado todos los pecados, como para poder tener el nivel de santidad necesaria para ver al Señor en forma directa, al menos, van pasan por un estado intermedio donde esa alma es purificada, porque Dios es justo y no los va a condenar por solo eso, ni tampoco pueden entrar directamente en la presencia del Señor. Entonces, el purgatorio es simplemente el lugar donde se va a purificar el alma que no se pudo purificar aquí, no de dejar de pecar. No estamos hablando del pecado que si fue perdonado o no fue perdonado, estamos hablando de la purificación del alma. Y yo puse el ejemplo antes y lo vuelvo a poner ahora. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, a todos aquellos que te hacen mal, que te hacen daño, aquellos que pueden a lo mejor, qué sé yo, violar a una hija, matar a la madre, lo que sea, ¿lo amarías de la misma forma como a ti mismo, como amas a tu propio hijo? ¿Has superado todos esos pecados, todas esas cosas, las tienes superadas? Entonces, tenemos que ser honestos y por más duro que sea, poner la mano en el corazón y decirnos, ¿realmente merezco ver al Señor? ¿Estoy apto para verlo si muero? No podemos ser tan orgullosos y tener esa soberbia, decir, yo merezco ver al Señor y estar con Él. Todavía no hemos, si creemos eso es porque no hemos superado el pecado. Es así de simple. Después también mencionó algo sobre el juicio final. Bueno, sí, ciertamente va a haber un juicio final, pero también antes de eso va a haber gente santos en el cielo. Apocalipsis 8, el versículo 3 al 4, nos dice que nos muestra la intercesión de los santos, que las oraciones de los santos son elevadas a Dios, y Juan está teniendo la visión en el cielo, ¿no? Quiere decir que hay santos, y estamos hablando de la nueva alianza. Mencionaste algo también del tercer cielo. Sí, en Israel el primer cielo era el cielo diurno, el segundo cielo era el cielo nocturno, y el tercer cielo era el lugar donde estaba Dios. Pero no, eso no tiene que ver con esto lo que estamos hablando, ¿no? Mencionaste que, por ejemplo, del infierno no puede salir uno. No puede salir. Si está condenado, está condenado. Del infierno no puede salir. El purgatorio no es el infierno, no es un lugar que decir, bueno, que es de condenación hasta que se purguen los pecados y después va a salir. No, el infierno no es eso. El infierno solamente van los que van a ser salvos. Los que merecen la salvación, pero no están debidos. El catecismo de la Iglesia dice que es para los que mueren en la gracia de Dios, imperfectamente purificados. O sea, los que merecen la salvación, pero que no están suficientemente santos, con el nivel de santidad suficiente para ver al Señor. Pero nada más. No es una segunda oportunidad, ni mucho menos. Y recibir a Cristo no nos hace santos.
Ya puse los ejemplos de muchas personas que son ministros de Dios inclusive, y cometen muchas atrocidades que hasta algunas son innombrables, pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces, creer en el Señor o recibir al Señor, eso no nos hace santos. Después es un transitar muy largo. Recuerden que San Pablo tenía miedo de perder la salvación, ¿no? Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin triunfa, el que triunfará. Muy bien, se acabó. Entonces, termine la idea. No, está bien. Yo quería explicar eso nomás, que Jesucristo dijo que el que persevera hasta el fin triunfará. O sea que hay que perseverar, no es cuestión de que uno es salvo por creer nomás simplemente. Pero bueno, ya está, ya creo que lo alcancé a decir. Está bien, gracias. Bien, ok. Vamos a dar paso a la del hermanito Luis Alfinger. ¿Preparado, hermanito? Sí. Perfecto. Sus 15 minutos comienzan ya. Ok, ahora sí, esto va a doler. Quedé un poquito con la mezcolanza. O es Seol o es Hades. O es paraíso o es tercer cielo. O es seno de Abraham. ¿Cuántos sitios son? O es Seol o es Hades. Lo que sucede son las perspectivas de los judíos. Pregúntale a cualquier judío y automáticamente te va a decir que él no cree. Un judío ortodoxo te va a decir automáticamente que él no cree en el infierno. Esa es la perspectiva judía. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, lo que corresponde, y si hay versículos que hablan del Seol, lo que pasa es que yo voy a la luz, que es el nuevo pacto. Y como el tema del purgatorio, tú tienes que demostrar que está en la Biblia y que está en la luz del nuevo pacto. Ok, son o Seol, o es Hades, o es paraíso, o es tercer cielo, o es seno de Abraham. ¿Cuál es el otro? Bueno, en fin, ¿cuál es por fin? O es purgatorio, ya son 6, porque hablé de 5 ahorita. Entonces, si vamos a hablar de Seol, la idea judía, para un judío ortodoxo, no cristiano, no mesiánico, automáticamente va a decir que él no cree en el infierno. Lamentándolo mucho, ellos no creen en el infierno. Eso es lamentable. Bueno, está bien. Pero cuando entramos al griego, tenemos que ir porque el Nuevo Testamento es en griego, tenemos que ir al Hades. Y la corresponde de la palabra Seol, que es el estado o la condición de estas almas, va al Hades. Y sí, el Gehenna es ahí hay otra confusión. El Gehenna es cuando me habla ya del final, después del día del juicio. El Gehenna es cuando ya me habla del tormento eterno, ion en griego. Hay otra confusión con los términos. ¿Cómo yo lo dije estos términos? Porque son muy importantes. Cuando uno debate con un testigo de Jehová, uno tiene que dominar mucho estos términos. Entonces, si vamos a hablar de un sitio o vamos a hablar de 2 sitios, ¿cuáles son los 2 sitios? El lugar de condenación y el paraíso, el tercer cielo, que es lo mismo. Cuando hablamos del seno de Abraham, es una palabra que se utiliza en ese lenguaje hebraísmo. No existe otro lugar, de repente este lugar. Yo automáticamente, y eso es otro debate, yo no creo que Jesucristo descendió a ningún infierno. Eso es un dogma católico. Y hay, lamentándolo mucho, muchos hermanos evangélicos que creen en eso porque repiten ese dogma católico. No, Jesucristo no descendió a ningún infierno porque él no podía buscar a nadie. O sea, es más, Jesucristo cuando muere, Hebreos capítulo 9, va a entregar el sacrificio. Va a entregar el sacrificio. Después es que viene y se muestra a las personas que él resucitó. Él no fue a ningún sitio especial a buscar gente que supuestamente estaba purgando. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no existe ningún versículo que me enseñe que hay almas que están supuestamente especiales para eso. Aquí es donde viene la raíz del problema. La raíz del problema está en la salvación. Claro que soy salvo. Claro que soy salvo. Y cualquiera que se arrepienta, Romanos capítulo 10, si creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. Y eso lo hacían ellos antes de morir, como cristianos. Era una declaración, porque estaba el Imperio Romano. Entonces, cuando hablas de salvación, no me puedes decir que hay personas que pecan. Lógicamente, cada pecado recibe lo que tú siembras, eso recoge. Cada pecado recibe su retribución. Y en 1 Corintios capítulo 3, cuando habla de estas retribuciones, es porque si alguien pecó, Hebreos capítulo 10, es disciplinado, porque si no es bastardo.
Eso tiene que ver con la regeneración. Y la regeneración está ligado a lo que estamos hablando. Si me va a hablar de Mateo capítulo 7, lógicamente los dones no salvan. Lo que salva es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es algo que yo me he hecho. La sangre de Cristo es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que nosotros tenemos que confesar como cristianos. Entonces, el tema en sí, la raíz del problema, está en las palabras mal elaboradas. O me hablas de Seol, o me hablas de Hades. Antiguo Testamento es Seol. Ya no vale volverlo a repetir. O me vas a decir que el seno de Abraham es uno, el paraíso es otro y el tercer cielo es otro. Yo nombré el tercer cielo porque fue donde dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, perdón. 1 Corintios capítulo 5, 17 es un texto muy conocido. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Está hablando de lo espiritual. Está hablando de lo espiritual. Porque el cuerpo no cambia, porque yo me pongo cada día más viejo. En el área espiritual nosotros somos renovados. Yo no busqué esos versículos, no me dio chance. Pero en esta idea de reputación falta esa palabrita llamada regeneración. La regeneración. Si la persona no es regenerada, el Espíritu Santo no está haciendo nada. Si la persona peca, lógicamente, y muere, va para el infierno. Así de sencillo. No es necesario que espere una purificación, que espere que lo vayan a buscar, porque eso es sinvergüenzura. Entonces alguien me dirá, hermano, pero mi tío, o lo vuelvo personal, mi abuelita o mi hijo, pobrecito, tiene que arrepentirse a Jesucristo. Eso es todo. Por eso es que yo no soy evangelista. ¿Por qué? Porque tiene que arrepentirse a Jesucristo. Si no te arrepientes a Jesucristo, chicharrón contigo. Esto lo dije en el lenguaje modismo venezolano. Chicharrón contigo. Si tú te arrepientes a Jesucristo, ahí es cuando entramos en el tema. Si que el tema es purgatorio, la Biblia no me dice en ningún lado. Él me habló de Apocalipsis capítulo 8, lo busqué el versículo, no lo encontré, de una oración. Cuando ellos están orando, no están orando por gente muerta. No están orando por gente muerta. Es como la oración que yo puedo levantar hoy en mi cuarto. Esa es la que llega a la presencia del Señor. La que yo le pido al Señor por Venezuela, etcétera. Pero no hay oraciones a favor de muertos, porque eso es ilógico. Yo no puedo orar por un muerto, porque si ese muerto no recibió al Señor Jesucristo, lo lamento. Pero en lo que es la salvación, ese es el tema específico. Efesios capítulo 1, versículo 7. O cuando me habla del sello del Espíritu. O tienes el sello del Espíritu, o el pastor X, o el sacerdote X tiene el sello del Espíritu, o no lo tienes. O el sello del Espíritu es algo que se quita así, o no lo tienes. El sello del Espíritu es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, dijo el Señor Jesucristo, creo en Juan capítulo 17. Si el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, lógicamente nosotros vamos a ir creciendo en la santidad. Hay una santidad que es progresiva. Esa santidad progresiva nada tiene que ver con el tema en sí, pero como ustedes, al parecer, las obras son muy importantes. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces yo no puedo andar luchando por mi salvación, como que el apóstol Pablo le tenía miedo a perder la salvación. Bueno, eso es otro debate, pero yo creo que no, porque el apóstol Pablo presentaba una salvación inédita, una salvación única, original. Bueno, ese es otro tema. Lo otro, sí, hay textos del Seol, pero ya la idea está plasmada en la perspectiva judaica o la perspectiva judía. Yo no creo en que Jesucristo fue a ningún lado, porque sencillamente le estaba entregando el sacrificio. Porque si Jesucristo fue a buscar gente a algún sitio, entonces quedó bloqueado creyendo de que había gente que le hacía falta ser santo después de morir. O sea, eso es ilógico, eso es algo ilógico. Y en cierta forma me suena a sinvergüenzura, porque entonces yo voy a vivir como yo quiero. Total, yo soy un cristiano, pero un cristiano sinvergüenza. Pero en el día del juicio, bueno, no oraron por mí para sacarme del purgatorio. Eso es lo que yo puedo prestar atención a este tema. Pero como no existe una idea fundamentada exactamente en la Biblia, o sea, que me diga un versículo o dos versículos, que es lo importante, o tres versículos en diferentes libros, que me diga, o sea, del Antiguo o del Nuevo Testamento, que me diga ese fundamento, oración por muertos, y una idea de un estado o un sitio de los muertos que tienen, que la idea que tú presentas exactamente es que merecen la salvación. O sea, que la merece. O sea, esta gente tiene que ser purificada después de muerto. Pero eso no está en la Biblia. Porque la Biblia me enseña a vivir una vida santa, me tiene lo que estábamos hablando, los significados
el semáforo está en rojo, no cruces. Cruza cuando el semáforo está en verde. La Biblia me habla de esa gente que creyó en Jesucristo, pero no fue regenerado, no fue santa. Una persona puede hacer, digamos, una oración y decir que él es muy santo, pero el corazoncito. Entonces, cuando el versículo dice en Romanos capítulo 10 que creyere de corazón, es muy importante esa palabra corazón. Es en griego, cardía, en griego, perdón, y en hebreo. Entonces, cuando me habla de ese punto, me está hablando del área interna del alma. Si la persona no ha sido redimida con la sangre de Cristo, va a seguir siendo un sinvergüenza y va a vivir como le plazca, pero tiene que ver con la salvación. Porque yo no puedo sacar con mi oración, o digámoslo, fulano, mi familiar, porque el tema como que es personal, mi familiar murió, pero yo quiero que él sea santo en ese sitio, en ese lugar, en esa condición. Ese fulano yo no puedo sacarlo de ahí, porque su vida fue su vida, la salvación es individual. Como la salvación es individual, es imposible que por medio de mi oración, que por medio de que yo así quiera mucho a esa persona, llegue y determine esa idea. Seguimos, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de salvación. Él presenta al Señor Jesucristo esa idea a los fariseos. Entonces los fariseos, siendo personas tan rectas, merecían ir a ese sitio donde su alma sea purificada. Creo que es una idea que no, de verdad, es como dar a entender que las personas que pecan pueden salir de ese sitio. Cuando él habla en Mateo capítulo 23 de esta persona, era un ladrón, pero desde hoy estará conmigo en el paraíso. Él se lo dijo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que este ladrón fue a un sitio, pero que después saltó al otro sitio? Cuando ya yo también dije los versículos que nombré y los versículos que dije, está hablando de una condición de condenación, esperando en ese sitio para el juicio eterno. El juicio le va a entender esa eternidad. Ya está ahí, está el Gehenna, el lago de fuego. Y también le llama la otra palabra que habla de fuego, el fuego que nunca se apaga y donde esa persona va a estar ahí, el ión griego, eternamente y para siempre. Mateo capítulo 25, ya lo leí también. Ahora bien, en lo que el problema de la raíz, que es la salvación, esos versículos que me hablan de personas que ya están en el juicio, capítulo 7 de Mateo, o capítulo que yo no me refuté, porque esas personas, ese versículo o esos versículos dan a entender que esas personas no se salvaron, porque vivieron una vida no grata, pero no están queriendo decir que se salvaron porque supuestamente ellos eran unos evangélicos o unos cristianos, vamos a decir, o unos cristianos que vivieron supuestamente echando fuera demonios o supuestamente santo de boca, pero de que su corazón estaba mal. No, él ahí lo que da a entender es que en el día del juicio los dones no te van a salvar. Los dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12, de Romanos capítulo 12 también, no salvan. Sana a las personas, eso no te va a salvar. Lo que salva es la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo no es algo que me cayó hoy y mañana se me va. O el Espíritu Santo no es algo que me cayó hoy, tengo el Espíritu Santo y se me fue. Eso era el antiguo pacto. En el antiguo pacto sí pasó como pasó con Saúl, pero el Espíritu Santo no formaba un templo con ellos. Hoy en día se dice en Efesios capítulo 5, si no me equivoco, no apaguéis el Espíritu. Ahí es donde lo dice, no me dice el Espíritu se separó. No apagues el Espíritu por medio de los pecados carnales. Gálatas capítulo 5 lo explica, las obras de la carne, las obras del Espíritu. Tiene que ver con el tema porque creo que la raíz del problema está en la salvación. Si alguien se salva, no me vengan a decir que después de que se murió, o como escuché yo, después que se robó aquello, yo tengo el derecho de orar por él o de decir una frase y de sacarlo de ese sitio. O sea, no me parece algo lógico porque la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña un lugar de condenación y simplemente un lugar en presencia de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 2, él lo dice. Y todos, el apóstol Pablo quería morir. En Filipenses capítulo 1, él estaba preparado. Él lo dijo. Voy a esperar para irme con él. Él no estaba diciendo, es que mucho cuidado, que se me pierde la salvación. Él no estaba queriendo decir eso. Yo quiero morir también para estar con el Señor Jesucristo. O sea, tanta lucha y tantos problemas en este país. Yo quiero irme con el Señor Jesucristo. Es más, que venga hoy. Ese es el suplicar de nosotros. No está esperando, me voy a morir y después me van a sacar.
que le digo a mi mamá que ore por mí. Disculpen, gracias hermano por la hora. Bueno hermano, en realidad, o es Seol, o es Hades, ¿qué palabra usamos? O es seno de Abraham, o es paraíso, o es purgatorio, o es ¿cuál es la otra que se me olvidó? Bueno, hay una que sí son cárceles, pero esa está muy alejada al tema, que es el Tartarus, en griego. Pero ese es otro tema. Hasta aquí se los dejo y vamos a las preguntas, mi hermano. Dios lo bendiga. Muy bien. Le quedó un restante de 45 segundos aproximadamente. Vamos a dar paso a la tercera y última etapa, que corresponde a las preguntas. Recuerden que tienen 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para responderla. Traten lo más posible de responderla según la pregunta. ¿Okay? Eso sería lo más ideal. Así que vamos a dar paso al hermanito Luis Alfinger. Déjame poner aquí el minuto. Rapidito. Correcto. Otra vez. Para que formule la pregunta. Adelante, hermanito. Formule la pregunta. Ok. De acuerdo a la resurrección de los muertos, si hay una resurrección de muertos, como enseña la Biblia, ¿en dónde queda el tema del purgatorio? Porque la Biblia me habla en la resurrección de muertos y no me habla específicamente de este lugar, sino que me habla de resurrección de muertos de los santos, pero no me especifica en ningún lado, bueno, del Nuevo Testamento, la resurrección de muertos de aquellos que están en este lugar. Esa es la pregunta. Muy bien. Ahora tiene los 3 minutos el hermanito Marcelo para comenzar. Adelante, Marcelo. A 2 minutos. Bueno, 2 minutos. sí, son 2 primero minutos. tenemos que aclarar algo. Espérese. Son 2 minutos. Sí. Dele ahora. Sí, primero tenemos que recordar algo, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque para Dios todos viven, ¿no? Ahora, la resurrección de los tiempos son diferentes cosas, porque la resurrección de los muertos, eso va a ser en el final de los tiempos, ¿no? Con la segunda venida del Señor. Ahora, el purgatorio es para los santos, para aquellas personas que merecen la salvación, pero que no están purificados, estén, una vez que hayan, que su cuerpo físico haya fallecido, estén en la presencia de Dios, ¿no? Aguardando la nueva Jerusalén, ¿no? El descenso de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Ahora, Apocalipsis 8, versículos 3 y 4, nos dice que las oraciones de los santos que están en el cielo son elevadas a Dios. ¿Esto qué significa? Que en ese momento, ¿no?, que Juan escribe el Apocalipsis, que Juan está viendo el cielo, hay santos, los santos que fallecieron, que su cuerpo físico murió, fallecieron y están en el cielo con Dios, ¿no? Las almas del purgatorio van a ir, en su forma final, van a ir también ahí, ¿no? Y eso es previo a la segunda venida, de la resurrección de los muertos. O sea que no entiendo la relación o cómo lo quieres relacionar, porque son 2 eventos distintos que se van a dar en distintas épocas, por decir así, ¿no? Uno es para estar en este momento con el Señor hasta que venga en su segunda venida, pero ellos van a estar aguardando allá. Bueno. Vamos a dar paso al hermano Marcelo ahora para que formule la pregunta. Formúlela. Bueno, gracias, hermano. Vamos a ver. Dice en Mateo 12:32, Jesucristo le decía a sus apóstoles, a la gente que estaba ahí, les dijo:
Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que le diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con eso, con que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro? Muy bien. Vamos a dar paso a los 2 minutos del hermanito Luis para que conteste su pregunta. Adelante, hermanito. Bueno, él estaba formulando en el capítulo 12 de Mateo la idea de este pecado, que es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un tema muy extenso, pero quien lo formula de una manera ya expresiva bajo la luz del Espíritu Santo es el apóstol Juan en sus cartas. Cuando el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, él lo especifica, que hay pecado de muerte, y el único pecado que de verdad es de muerte, que la sangre de Cristo no va a limpiar, es este pecado. La pregunta está, es que este pecado no es al mismo nivel, o digamos, de aquella forma de los pecados normales, sea mentir, sea hasta matar. Este pecado no va a ser perdonado. Por eso es que es un pecado tan delicado, y muchos, en cierta forma, le tienen miedo a este pecado. Mucho cuidado con la blasfemia al Espíritu Santo, porque en el versículo que él nombra exactamente se lo está diciendo. No será perdonado en ninguna época. O sea, no será perdonado ni en aquel tiempo ni en este tiempo. Por eso es que es tan importante este pecado. O sea, importante en lo que estamos hablando, que el apóstol Juan lo dice en su carta. Hay pecado de muerte. Y ese pecado de muerte, el único pecado que no es perdonado es ese. Todos los pecados son perdonados. Todos los pecados. Pero este pecado, como es el único pecado que enseña el Señor Jesucristo, que no va a ser perdonado. Esa es la respuesta que les doy. Muy bien. Faltó unos 18 segundos aproximadamente. Vamos a dar paso a el minuto de formulación del hermanito Luis. Su segunda pregunta. Ok, me gustaría que de una manera, o la idea del purgatorio, la diera, o sea, se supone, la palabra purgatorio no aparece, pero que la idea exacta del purgatorio me la dieras en 2 o 3 versículos, en diferentes libros, como enseña la hermenéutica, si puede. Muy bien. Vamos a dar los 2 minutos. Adelante, hermanito. Bueno, gracias. Sí, yo le di los capítulos y versículos, lo que pasa no se debe acordarle, hermano. Le di 1 de Corintios, capítulo 3, de versículo 13 al 15, ¿no? Cuando habla de que la obra será probada por el fuego, ¿sí? Que recibirá un castigo y luego saldrá, ¿no? O sea, pagará el precio en la cárcel y saldrá. Después le puedo dar, por ejemplo, en Santiago 5 al 20, capítulo 5, versículo 20, dice: sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Eso a qué se refiere? No se refiere a los pecados que cometemos, que bueno, entonces como yo se convirtió en una persona, tengo cubierto 500 pecados, entonces yo puedo negociar con Dios todo eso. No, los pecados que son perdonados, Dios los perdona lo mismo. Haga lo que haga o lo que no haga, no importa. Y los que no pueden ser perdonados no se van a perdonar por más que se convierte quien se convierta. A eso se refiere a los pecados de la purificación del alma, ¿no? A ese tipo de pecados se refiere. El otro le puedo dar Mateo 5, 25, cuando Jesús nos dice que nos pongamos a la buena con nuestro adversario, ¿no? Bueno, después te di las citas de la antigua alianza, también te di esas de la nueva alianza, te di de la antigua alianza, bueno, también te di la que cuenta el pobre Lázaro y el rico Pulón, ¿no? Que los dos están
en lugares, uno está en un lugar de... ¿Ah? ¿Tiempo? Sí. Bueno. Muy bien. Vamos a dar paso al minuto de la formulación de la segunda pregunta del hermano Marcelo. Adelante. Bien. Bueno, justamente en 1 Corintios 3, versículo 13 al 15, dice: la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de la cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. No obstante, quedará salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿Qué significa o qué está diciendo en ese pasaje para usted, hermano Luis, según su doctrina? Esa es la pregunta. Muy bien. Vamos a dar paso a los 2 minutos del hermanito para que conteste. Adelante, hermanito. Ok, eso es 1 Corintios capítulo 3. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando en 1 Corintios capítulo 3, o la carta en sí, había esa problemática de estas personas que tenían todos los dones. En este momento, Pablo los estaba exhortando en el sentido metafórico. No exactamente estaba hablando de que, ¿por qué metafórico? Porque no exactamente estaba hablando de que toditos son peritos arquitectos. O sea, tampoco estaba diciendo de que tú haces una casa de esta manera y fulano hace casa de otra manera, sino lo estaba diciendo de una manera metafórica de su labor en la obra, porque hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja poco, hay gente que no hace nada en la obra de la iglesia de Cristo. Entonces, él lo está representando de esa manera. El problema que existe ahí es con la palabra día o fuego, que la palabra fuego, como ya yo dije, tiene representación hasta de 5 formas. Al igual que Primera de Pedro capítulo 1:17, creo que habla de que la fe va a ser probada por fuego. Lógicamente la fe no se le echa candela. Y en este momento, en este versículo o en este capítulo, tampoco está hablando de que va a llegar el Señor y va a derribar la casita que construiste de paja. No, está hablando de una manera metafórica, porque las personas de Corintio en ese momento, y se puede colocar para nosotros, algunos estaban trabajando con paja, otros con piedra. Los nombra, creo que nombra cuatro materiales. De esos 4 materiales que él nombra, los que se sostienen son los que no se les va a quemar la obra que han hecho. Porque hay gente que hace una mala obra y cuando hace esa mala obra, el día la declarará. Lo que tú siembras, eso recoge. Ahí el día la declarará, no está hablando del juicio final. Exactamente. Esa es mi respuesta. Muy bien. Quedó 12 segundos para culminar. Vamos a dar paso a la tercera pregunta por parte del hermanito Luis. Adelante. Ok, yo quisiera que él formulara cómo un idólatra puede, en este sentido del tema, puede ser sacado del purgatorio. O sea, cómo esta persona que fue idólatra puede ser sacado del purgatorio. Esa es mi pregunta. Ok. 36 segundos que le restaba. Vamos a dar paso a los 2 minutos de respuesta del hermanito Marcelo. Adelante, hermano. Bueno, hermano, es muy simple. Un idólatra no puede ser sacado del purgatorio por 2 razones. Una, porque un idólatra primero no va a estar nunca en un purgatorio. Los idólatras van a un lugar de condenación, dice la palabra. Entonces, los idólatras, como los mentirosos, como los fornicarios, ellos van a ir a un lugar de condenación, ellos no van a ir a un lugar de purificación. Por esa sencilla razón, no se lo puede sacar. Ellos están condenados y la persona que está condenada no puede salir. O sea, el que está condenado y punto, no puede salir. No es como la cárcel, que de la cárcel sí se sale. El que está condenado, está condenado. El que está en la Jena o el que está en el Hades, está condenado, ¿no? Que por cierto, la Jena y el Hades son en el mismo lugar, no nada que ver con el Sheol. Pero bueno, esa es otra parte. Espero haberte respondido, hermano.
Ok. Muy bien, quedó un restante de 52 segundos. Así que vamos a dar paso al minuto de la pregunta del hermano Marcelo de su tercera pregunta. Adelante, hermano. Sí, recién en la pregunta anterior que el hermano respondió, no me quedó claro algo, no sé si me lo contestó, pero en el versículo 14 de 1 Corintios 3, dice que aquel cuya obra construida sobre el cimiento resiste, recibirá la recompensa, ¿no? Entonces quisiera saber, por un lado, en ese versículo, cuál es la recompensa. En el versículo 15 dice, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Entonces, dice, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien escapa del fuego. Entonces, ¿qué castigo va a sufrir y por qué va a quedar salvo? ¿Qué es lo que es eso? O sea, si lo hace de una forma, va a recibir una recompensa. Si lo hace de otra, va a recibir un castigo, pero también va a quedar a salvo. Eso quiero que me explique el hermano. Muy bien. ¿Entendió la pregunta, hermanito Luis? Sí, sí. Muy bien. Vamos a darle paso a los 2 minutos de respuesta de esta tercera pregunta. Adelante. Ok, la respuesta yo la di en anterior, pero la respuesta de esta pregunta está en Hebreo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. Si soporta la disciplina, Dios trata como hijo, porque el hijo es aquel a quien el padre no disciplina. ¿Por qué yo estoy diciendo este versículo? Porque aquellas personas en aquel momento de la primera de Corintios, de la carta a los Corintios, cuando él está hablando de manera metafórica, no está hablando después de la muerte, está hablando de una manera metafórica para aquellos que estaban haciendo la obra del Señor mal. Ahora, lo que es la recompensa, existen recompensas, no, Mateo capítulo 6:33, busca primeramente el reino del Señor y todo lo demás será añadido. Existen recompensas espirituales, también existen recompensas materiales de nuestras oraciones, de lo que Dios da. Ahora, el otro, el que se quema, si bien él será salvo. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. En Hebreos capítulo 12, el versículo que leí, si eres disciplinado, eres hijo de Dios. Pero si no recibiste disciplina, eres un bastardo. Es lo que enseña la carta. Aquí le está hablando de manera metafórica, no de manera de que, mira, después de la muerte, lo que edificaste, si bien te vas a salvar. No, eso es ilógico, porque, porque él está hablando de una manera metafórica de acuerdo a la idea de aquellos que estaban construyendo en la obra del Señor. Es como un edificio, la obra del Señor. También él lo dice, porque él comienza diciendo, yo planteé, Apolo se regó, pero el crecimiento lo de Dios. Que cada quien como perito arquitecto va a hacer su obra de acuerdo a lo que Dios le ha llamado, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para cada quien, como estamos haciendo ahorita nosotros. Entonces, si él le está diciendo de manera metafórica el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores y somos labradores del edificio de Dios, es metafórico el edificio de Dios, o al menos que estés esperando un edificio, o al menos que estés esperando que el versículo diga después de la muerte. Ahí está la respuesta. Muy bien. Ok, vamos a entrar ahora a la cuarta pregunta por parte del hermanito Luis. Adelante con su pregunta. Ok, la idea tiene que ver con la redención y la salvación. ¿Por qué la pregunta tiene que ver con ahí? De acuerdo a lo que es la redención, ¿cómo entonces sabemos nosotros, aquellas personas que han sido redimidas, estamos hablando de nosotros mismos, pues, ¿cómo entonces llegamos nosotros a esta conclusión? De que aquella persona que ha sido redimida se murió, entonces necesita ser sacado del purgatorio. Entonces hay un plan de salvación o no hay plan de redención o no existe la redención o es algo que quita y pone o es algo que se pone y es algo que se quita. Sería de esa manera. Muy bien. Vamos a dar paso a la contestación de esta cuarta pregunta del hermano Luis y va a contestar el hermano Marcelo. Adelante, hermano Marcelo. Bien, gracias, hermano. Bien, la redención no es santificación, es decir,
La redención nos redime del pecado. Jesús paga el precio. Pero eso no nos hace santos. Primero tenemos que entender algo. Para que la sangre de Cristo sirva, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados con el sacerdote. Porque la sangre del Cordero solamente sirve si los pecados eran confesados con el sacerdote. Después se ofrecía la sangre del Cordero como sacrificio por esa confesión que se hizo. En Israel vos no podías ofrecer solamente el Cordero y no confesar tus pecados, no quedabas perdonado. Entonces, primero, para que te cubra la sangre de Cristo, tus pecados tienen que estar confesados por un sacerdote, no directamente con Dios. Eso es paganismo. Ahora, una vez que la sangre de Cristo te cubre, eso no significa que tú ya seas un santo y merezcas ir al cielo directamente. Después cada uno tiene que trabajar por su salvación, tiene que luchar por la obra que será probada por el fuego, tiene que agarrar ¿cómo se llama? El que persevera hasta el fin triunfará, o como dijo Jesucristo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Infinidad de cosas que nos muestran que hay que trabajar por la salvación. La fe, una fe sin obra es una fe muerta, así como el cuerpo sin alma es un cuerpo muerto, la fe sin obra es una fe muerta. San Pablo nos dice que nos recomienda hacer obras de caridad, porque es lo único que trasciende, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver la redención con la santificación, que eso ya es... Bueno. Tiempo. Claro. Ok, vamos a dar paso al minuto de la formulación de la cuarta pregunta por el hermano Marcelo. Adelante, hermano. Bien. Teniendo en cuenta la misericordia de Dios, si una persona muere en la gracia de Dios, una persona que muere en la amistad de Dios, o sea que ha llevado una vida santa, una vida buena, una vida de acuerdo al Evangelio, pero esa persona antes de morir cometió un pecado, no de muerte, un pecado venial, digamos, por decirlo así, no que sea bueno, sino que se llama así, que no es de muerte, se refiere. Cometió un pecado y murió, y no alcanzó a confesarlo. Pregunto, esa persona, considerando la misericordia de Dios, ¿va a un lugar de condenación eterna, de castigo eterno, junto con todos las personas malvadas? ¿Va al cielo, donde está Dios, o va a un lugar a purificar el alma? Muy bien. ¿Entendió la pregunta, hermanito Luis? Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos entonces a darle sus 2 minutos para responder. Sus 2 minutos comienzan ya. Hay dos cosas. Lo primero es de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Y lo segundo es lo personal. En lo primero que enseña la Biblia, no existe pecado de diferentes tipos. Eso es lo primero. Y estando en la gracia de Dios, lo que enseña la Biblia es que tenemos el Espíritu Santo, lo que somos redimidos con la sangre de Cristo, lo que entramos en el santuario y todo este tipo de cosas que enseña la Biblia. Entonces, si esta persona, yendo al tema personal, si esta persona pecó y, no sé, sería como el ladrón en la cruz de esa manera, porque el ladrón de la cruz tuvo la oportunidad de confesar su pecado. Pero es que todo depende también de la persona. O sea, cuando digo todo depende de la persona, es algo personal. Es algo personal su vida con el Señor. Nosotros no tenemos cómo decir, hay personas que han muerto quemados en un sitio y han muerto arrodillados. De repente uno ni entiende cómo actuó Dios ahí. O sea, personas que de repente alguien les predicó en tal sitio y mueren, un ejemplo, en una discoteca y han muerto arrodillados. O sea, se les ve el cadáver arrodillado, de eso hay historia. Entonces nosotros no entramos en esa área, eso le compete a Dios. Y si la persona muere en pecado, pecado es pecado, condenación para ese sitio. Si la persona muere y el ladrón de la cruz, Mateo 20, en Lucas 23, la persona tendría la oportunidad. Hay personas que mueren apuñaleados y esas personas apuñaleadas tienen como unas 2 horas o 1 hora, de acuerdo a la persona,
de confesar sus pecados. Entonces, todo esto tiene que ver en algo personal y bíblico. Pero bueno, cada quien de acuerdo a la vida que tenga en el Evangelio. Hasta ahí. Muy bien. Vamos a dar paso ahora al minuto de la quinta y última pregunta de parte de el hermanito Luis. Adelante. El Señor Jesús y los apóstoles, ¿verdad? Tienen que haber hablado de una manera específica, o sea, tienen que haber hablado de esta manera bíblica específica de este sitio, no de una manera de suposiciones. Entonces, la pregunta es exactamente, el sitio donde está en la Biblia, o sea, este sitio donde aparece en la Biblia, este sitio donde esta alma tiene esta oportunidad, este chance, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero en la Biblia tiene que aparecer ese sitio porque es algo bíblico, si es que es algo bíblico, ¿me entiendes? Entonces la pregunta es que el sitio donde está, este sitio, esta condición, ¿dónde está exactamente? Muy bien. Vamos a dar paso a 2 minutos de respuesta de esta última pregunta por parte de Marcelo. Adelante, Marcelo. Bueno, eso yo lo dije varias veces en mi exposición, lo dije después en la refutación, lo dije en la pregunta. Jesús de verdad que habló muchas veces de manera literal y de manera simbólica. De hecho, tampoco la palabra de Dios nos dice que no todo fue escrito. Nosotros esto lo sabemos de esta forma porque la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene la sucesión apostólica, ¿no? La tradición de los apóstoles, es la única iglesia fundada por Jesucristo, que las continuaron sus apóstoles y sus sucesores, entonces nosotros tenemos, por ellos tenemos el conocimiento, a diferencia de otras iglesias que fueron inventadas 15, 18, 20 siglos después, que no tienen ninguna conexión ni con Cristo ni con los apóstoles. Pero yo te demostré que el paraíso, que menciona que le dice el ladrón en la cruz, es el lugar donde estaban las almas en un estado de purificación. Tú dices que ese es el lugar, que eso es el lugar donde está Dios, que es el tercer cielo, pero Jesús no subió al tercer cielo ese día cuando murió. Cuando murió fue donde dice en 1 Pedro 4:8, ante todo, donde dice, fue 1 Pedro 3:19, que dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿no? Y por cierto, sí hay pecados de diferentes intensidad, porque 1 Juan 5:16 nos dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, ¿no? Pero bueno, se le terminó el tiempo. Sí. Vamos a dar paso al minuto ahora de la última pregunta por parte del hermano Marcelo. Adelante con la quinta pregunta. A ver qué era lo que iba a preguntar. No, que me olvidé la pregunta. ¿Me podría detener el tiempo un segundo? Que me olvidé la pregunta. Ok, claro que sí. Vamos a detenerlo. Déjame que la vea. Lo voy a reiniciar al minuto otra vez. Busca la pregunta. Sí. Bien, ya está. Ok, adelante. Mateo 5:22 nos dice, pues yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. ¿Qué es la ajena de fuego en este caso para ti, hermano? ¿Es lo mismo que el Sheol, el Hades?
¿Qué es para ti? Esto es algo que quería aclarar. Muy bien. Sí. Vamos a dar paso a los minutos del hermano Luis. Adelante, hermanito. Ok, la idea del Seol pasa a ser el Hades. Eso es todo. Ahora, cuando se habla del Gehenna, es cuando ya se habla del final, cuando habla de condenación eterna. Creo que de acuerdo a las traducciones es donde está mala la, digamos, la forma de verlo. En el capítulo que leíste está hablando del Gehenna, porque está hablando de condenación eterna, porque el Evangelio depende del pecado, perdón, del perdón. El Evangelio, todo el Evangelio depende del perdón. O sea, el Evangelio, como Él nos perdonó, nos obliga, o sea, de una manera espiritual, con el Espíritu Santo, no de una manera obligatoria, como que si fuera algo obligado porque tienes que hacerlo, no. El amor de Jesucristo en nosotros nos lleva a perdonar. De eso está hablando en las ofensas. El Gehenna, cuando la presenta, en algunas versiones lo presenta como infierno, en otras versiones lo presenta como Hades, pero el Hades es el Seol. O sea, la traducción de los 70, la Septuaginta, traduce Seol como Hades. Eso se tenía que explicar, pero bueno, se me pasó por alto. La Septuaginta se hace 250 años antes de Cristo, ¿verdad? Los 70, ellos fueron los que hicieron que el Seol pasara a ser Hades. Y la idea no cambia, porque sigue siendo la condición de las almas luego de morir. Entonces, ya cuando se presenta el Gehenna, se presenta como la idea del vertedero de basura, donde el gusano no muere, o sea, viendo la forma como lo dice el Señor Jesucristo, porque era el vertedero de basura donde en ese momento el Señor Jesucristo estaba reflejando, que sabemos que estaba hablando del Valle de Enoch, cuando a los reyes acá y Manasés mataban a los niños, los sacrificaban a Moloch en aquella estatua. Entonces el Gehenna es una alusión del lago de azufre, como enseña Apocalipsis. En Apocalipsis, en el griego, te va a decir Gehenna, igual que en estos versículos. En el interlineal, se me acabó el tiempo, en el interlineal dice Gehenna. Muy bien. Bueno, hasta aquí la tercera parte de este interesante debate. Bueno, sin duda alguna, pues se terminó el tiempo, se terminó ya el debate y pues vamos a dar paso a lo que es la despedida. Les recuerdo que en este punto de la despedida no se tiene que hablar ya sobre el debate, ni dar punto, nada con referente al debate. Solamente usted pues se despide, agradece a quien quiera agradecer y manda saludo a quien quiera mandar saludo. Bien, así que vamos a dar paso. Yo le voy a dar 2 minutos a cada uno para que se despidan. Adelante, hermanito Marcelo. Bueno, gracias, hermano Mónico. Bueno, quisiera saludar a toda la gente que nos está siguiendo y a aquella que nos va a seguir después en diferido. Agradecerle su participación. Agradecer a ti, Mónico, por moderarnos esta noche, a mi amigo y oponente Luis Alfinger por estar aquí y hacer este debate tan ameno, tan lindo, y que, bueno, que esto le sirva a toda la gente que nos siguió, que nos seguirá, para que saque sus conclusiones. Tienen citas bíblicas de ambos que le hemos dado, explicaciones de ambos, así que ellos sacarán sus conclusiones y que todo esto sea para mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, bueno, me despido, saludándonos a todos y Dios mediante, quizás en otra oportunidad nos volveremos a ver, así que les deseo muchas bendiciones para todos y que se cuiden mucho y que Dios les bendiga. Gracias. Muy bien. Ok. Vamos a dar paso ahora a los 2 minutos del hermanito Luis Alfinger con su despedida. Adelante. Ok, primeramente Dios los bendiga a los dos.
Mónico, por ese favor de moderar este debate, que sé que está en tu tiempo. A Marcelo, creo que vienen más debates porque me agradó debatir con Marcelo. Sabía que iba a ser de esa manera, yo lo sabía, o sea, de una manera, digamos, como tienen que ser los debates, de una manera muy buena. Creo que fue un buen debate, o sea, creo que se dieron buenos momentos y mandarles saludo a todos los hermanos que tal vez no están viendo y lo van a ver en diferido. En Venezuela ya a las 12 de la noche. En el diferido, bueno, saludo a todos mis hermanos que también me han dicho que los salude desde Puerto Rico, por allá, el hermano Esdra, los hermanos de Honduras, de Nicaragua, que yo sé que también van a ver el debate, los de Perú, los de Argentina también. Todos estos hermanos les mando saludos, que sea de bendición estos debates, hermanos, que sea de aprendizaje allá en Colombia también, que sea de bendición estos debates en los cuales podemos aprender. Ahí están, digamos, los argumentos, que cada quien agarre nota y que sea de bendición. Muchas gracias también al hermano Noé, que me dijo que tiene el hermano hospitalizado. Le digo gracias porque presta también su canal para hacer estos debates. Esperemos que el hermano Noé también pueda estar con nosotros en un debate muy pronto. Esperemos que se sane su hermano. Esperemos que salga todo bien desde aquí, desde Venezuela. Le pedimos para que todo se haga en el nombre del Señor Jesucristo, que sea de bendición. Todo sea, como enseña la carta de Colosenses, para Él. Amén. Y Dios los bendiga en esta noche. Amén. Bien. Pues yo por mi parte le quiero felicitar a los dos porque se trataron con sumo respeto, como se debe hacer un debate. Y pues invitarlos a que si tienen algún otro debate, el canal de Huella Católica está disponible para ustedes. También, si hay algún evangélico que quiera debatir con alguien de otra denominación, algún tema, también Huella Católica está dispuesto para eso. Y si un hermano católico quiere, pues, dialogar o hacer un debate con un ortodoxo, también está abierto Huella Católica para eso. Así que, bueno, aquí lo más importante es quién es el vencedor, es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Y pues le envío saludos a todos los hermanitos, al hermano Max, bendiciones hermanito, que estaba enviándome saludos también, a David Alejandro, también estaba por aquí, Santiago Guzmán, a Luisa Méndez, Javier Villegas, Santiago Guzmán, ya lo dije, a Hedy Carolina, a Rocío Montañez, a Ani García, y pues a todos los que se me quedan por el corto tiempo, pues no lo puedo. Amado Miranda también, muchas bendiciones. Y pues espero que les haya gustado este interesante debate y hayan anotado todo lo que tienen que anotar. Eso es lo más importante de estos debates. O sea, no es ver a dos personas discutiendo y exponiendo, sino ustedes anotar, porque así se aprende y se va aprendiendo de todos lo que está dándose. Pues yo me despido desde Puerto Rico. Aquí son las 12 de la madrugada. Así que muchas bendiciones. Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano Marcelo. Dios le bendiga a los dos. Y pues de aquí me despido para todos desde Huella Católica, el hermano Mónico. Que la paz del Señor